Sí, Jimmy, Omar, un abrazo, los escucho y los veo bastante bien. Muchas gracias por esta entrevista y un saludo a la patria entera. Gracias. Economista, bueno, ¿cómo evalúa usted? No quisiera todavía retroceder en el tiempo, veamos lo que se viene. ¿Cómo ve usted esta última semana del proceso electoral? Bueno, creo que están a rompecinchas, a tontas y a locas, tal vez, es más exacta la expresión, tratando de completar todo para el próximo domingo. Creo que es indudable que son las peores elecciones en cuanto a organización que recuerde la historia contemporánea, pero también en cuanto a mala intención, ¿no? La trinca, eliminar binomios, eliminar candidatos como Álvaro Noboa. Entonces, ojalá que al menos esta última semana se reivindique el Consejo Nacional Electoral, pueda hacer las cosas y tengamos el domingo elecciones razonablemente bien organizadas. Pero, por ejemplo, a nivel internacional, falta información dónde votar, han cambiado en Queens el lugar, incluso dicen que no se va a abrir la votación en Queens, que es la comunidad más grande de todo Estados Unidos, y es difícil que lleguen las papeletas para parlamentarios andinos en el exterior. Entonces hay serios problemas. Ahora, ¿por qué usted manifestó públicamente su preocupación el fin de semana, si no me equivoco, respecto de la realización de las elecciones del 7 de febrero? Tuvimos información de primera mano, confirmada después, de que estaba reunido el Consejo Nacional Electoral discutiendo la suspensión de las elecciones. Finalmente decidieron no hacerlo, por la presión, el escándalo que se armaría a nivel nacional e internacional, pero se discutió eso dentro del Consejo Nacional Electoral. Todavía el viernes anterior consideraban suspender las elecciones. ¿Pero alegando qué? Bueno, entre otras cosas se aceptaban la candidatura de Álvaro Noboa, ¿no? Se aceptaban las impugnaciones de, ¿cómo se llama este señor? Jimmy Salazar, de Justicia Social, Lista 11, que dicho sea de paso del partido de Pamela Martínez, ¿no? Es decir, todo es contubernio, no hay división de nada, detrás de esto está el gobierno, entonces acuerdan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo a la coyuntura, a los objetivos del gobierno, ¿qué hacer? Vieron que ya era suspender la elección hubiera sido terrible, entonces no aceptan la impugnación de compromiso social, no aceptan la candidatura de Álvaro Noboa y van a ser el 7 de febrero las elecciones, pero todo no es en función de reglas preestablecidas, no es en función de defender la democracia, es en función de la trinca, de sus intereses. Es decir, ¿usted considera que quienes se oponen a la candidatura del señor Arauz avisoran la posibilidad de que gane en primera vuelta? ¿Usted siente que eso puede pasar o no? Gracias a Dios nuestras encuestas nos dicen que es muy probable. De hecho, hay una encuesta flash que se hizo el sábado, 2.600 casos, que ya nos ponen 45% del voto válido, muy grande. 2.600. Flash no significa que es pequeña, significa que son pocas preguntas para no perder tiempo en el cuestionario, básicamente por quién votará para presidente y por quién votará para asambleístas. Y nos pone ya en 45%, una amplia ventaja con el que nos sigue, pero sí, ojalá se logre esto en una sola vuelta porque esto disminuiría mucho sufrimiento para el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque un presidente electo el 8 de febrero ya puede empezar a conseguir las vacunas, se nos están muriendo más de 100 ecuatorianos por día, ya puede conseguir el financiamiento para reactivar la economía el 24 de mayo al mediodía, puede parar el latrocinio con la legitimidad que le da ser el presidente electo de este gobierno que quiere privatizar las antenas de CNT, el Banco Central, e incluso, siendo audaces, podríamos pedir la renuncia de este gobierno para no tenerlo un día más y que asuma ya el binomio electo y empiece a gobernar desde la primera semana después de las elecciones. ¿Pero hay alguna figura constitucional para que se pueda hacer lo que usted dice? Es decir, que no suceda al la vicepresidenta, por ejemplo, la presidenta de la República, Lenín Moreno, sino el binomio que va a asumir, que debería asumir en mayo. Por supuesto, si patriotamente, reconociendo su ineptitud, su traición a la patria, renuncia a presidente y vicepresidente, a la vicepresidenta ni se la conoce, bueno, por supuesto que la Asamblea puede ya designar como presidente y vicepresidente al binomio electo, o incluso de forma más segura, renuncia a la vicepresidenta, ya sería el quinto vicepresidente Moreno, presenta la terna con el presidente electo Andrés Arauz, va a la vicepresidencia Andrés Arauz, renuncia a Moreno, asume la vicepresidencia Andrés Arauz y luego en una terna propone a Carlos Rabascal. Y de una manera constitucional, democrática, ya de deshacerse este gobierno y no tener que esperar hasta el 24 de mayo. Todas esas son las ventajas de ganar, Dios mediante, en una sola vuelta. Economista, buenos días. ¿Sí está consciente que a partir de este criterio y esta propuesta ya lo están acusando de sedición? ¿Por qué?
por decir que constitucionalmente el peor gobierno de la historia se vaya y ahorrar muerte, rescatar la economía, a impedir el latrocinio del país. Están locos. Se hicieron lo que hicieron durante 10 años. Mire, Moreno se vio ir el primer año. Una de las causales de revocatoria del mandato es incumplir el programa de gobierno. Es evidente que lo incumplió. Lo botó a la basura y adoptó el programa del perdedor de Lazo, el neoliberalismo más extremo. Pero el amarre en la Corte Constitucional, porque se necesita autorización de la Corte Constitucional, impidió ese pedido de revocatoria que venía incluso de los migrantes, de Galo Valareso. Luego, con las protestas de octubre, tremendo caos social, político, represión brutal, nunca vista desde el retorno a la democracia, la Constitución permite la muerte cruzada, anticipar elecciones. Esto es una figura parlamentaria para flexibilizar un poco, dar salida democrática a estas situaciones extremas, ¿no? La Constitución permite, en caso de grave conmoción social y política, anticipar elecciones. ¿Qué mayor conmoción social y política que lo que vivimos en octubre del 2019? Pero Pachacuti vendió el paro, Yacu Pérez vendió el paro. ¿Para qué? Para no darle la razón al correísmo, para mantener a su títere que nos siga persiguiendo, y miren las consecuencias. El peor gobierno de la historia frente a la peor crisis de la historia, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Entonces, esa se pudo hacer antes y la situación fuera totalmente distinta. Queremos esperar hasta el 24 de mayo para que sigan habiendo miles de muertos, para que siga destruyendo la economía, para que sigan queriendo privatizar hasta el Banco Central. Yo creo que la respuesta es no, y hay mecanismos constitucionales, si es que se gane una sola vuelta, para que estos señores lo más rápidamente posible se vayan a su casa. Economista, creo que en las últimas 72 horas, el concejal Luis Verdesoto del Pleno del CNE presentó una denuncia ante el TCE por supuesta falta grave por parte del movimiento UNES por en una sede haber tenido pruebas COVID, en Tulcán, por haber tenido pruebas COVID. ¿Y cómo va a enfrentar, cómo va a presentar sus alegatos el movimiento UNES? ¿Usted tiene algo de conocimiento con respecto a eso? No, pero es el colmo del descaro, ¿no? Verdesoto es un burropié de Lazo, ¿no? Perfecto desconocido, ellos sí, mediocres, que son puestos a dedo para defender los intereses del banquero y porque odian a Correa. Pero un mediocre, es un payaso, ¿no? Porque, por ejemplo, nos allanaron la sede en Tulcán, se imagina, allanaron. Y la gran prueba, 300 pruebas COVID, ¿cómo no saben que no son para nuestros brigadistas? O por último, tenemos todo el derecho que si se hace una reunión en un barrio, hacer el test de COVID para ver si no está alguien contagiado, y de hecho hemos descubierto ya personas contagiadas. Pero lo más grave, es evidente, pero es de conocimiento público, salen en las fotos, salen en Twitter anunciando que los demás movimientos, candidatos también hacen pruebas COVID, que reparte cilindros de gas el Partido Social Cristiano, se tomó una foto Lazo en los tanqueros en los que regala agua en Manabí, y en buena hora reciben el agüita, pero voten todo uno, compañeros manavitas, ahí no pasa nada. O sea, es escandaloso ya, es demasiado descarado. Si tuviera una gota de decencia este tipejo, Verdesoto, se iría a su casa, pero es demasiado pedir a un mediocre moral como Verdesoto puesto ahí para defender los intereses de Lazo. Pero eso nos demuestra cómo no hay ninguna imparcialidad en el organismo organizador, perdóname la redundancia, de las elecciones. Es escandaloso lo que estamos viendo. Economista, hay un proyecto de ley que seguramente llegará con carácter de urgente a la Asamblea a partir del 8 de febrero, según lo ha manifestado el gobierno a través del ministro de Finanzas, mediante el cual se cambiaría la conformación del directorio del Banco Central, que a decir de voceros de Centro Democrático y de UNES, pues no es otra cosa que, comillas, privatizar el Banco Central. Si eso pasa, se dificultaría para el próximo presidente de la República, si es el señor Arauz, el proyecto de 1000 de una, porque no podría, como está conformado el nuevo directorio, hacerlo. Por supuesto, quieren boicotear el programa de gobierno ganador, ya se sienten perdedores, y agárrese a la silla, Jimmy. La última vez que privatizaron el Banco Central fue en 1998, porque no hay autonomía, es autonomía del gobierno, de los controles democráticos, pero pasa a mano de los banqueros con la junta directiva, vea cuál era la junta directiva en 98, y son bastante dependientes de Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Bueno, 98 fue la última vez que privatizaron el Banco Central y en el 99 nos quebraron a todos. Cuando con la Constitución del 2008, Constitución de Montecristi, revertimos esa barbaridad, es cuando mejor nos fue. Y la coordinación con el Banco Central fue clave para superar
la crisis del 2016 con terremoto incluido. Pero además es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución de la República claramente establece, por aquí tengo, ya, el artículo, debe ponerme los lentes debido a la vejentud, ¿no? Que el encargado de ejecutar la política crediticia financiera, el artículo 303, la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiaria y financiera es facultad exclusiva, repito, exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Ellos quieren hacer autónomo del Banco Central para que sea el Banco Central que directamente decida política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, y eso es absolutamente inconstitucional. Economista, la semana pasada entrevistamos aquí al ingeniero Enrique Mafla. Él fue presidente de una comisión, el director de una comisión de transparencia que se instituyó el año pasado después de las elecciones seccionales, y dijo, entre otras cosas, que para que el sistema informático del CNE genere confianza, aún faltan muchas cosas por hacer. Por eso le pregunto, ¿usted confía en la transparencia del proceso? ¿En que efectivamente el sistema informático está libre de cualquier señal de alguna complicación durante el conteo de votos, etcétera? Yo no soy técnico, Jimmy, no te puedo asegurar aquello, ni a favor ni en contra. Te puedo decir que marcha bien o que marcha mal. Lo que sí te puedo decir es que confianza no puede dar a un Consejo Nacional Electoral que ha dado muestras de sobra, de ineptitud y de mala fe. Entonces hemos de estar muy atentos. Bien, eso por el lado de la parte informática. En el tema del control electoral, este siempre ha sido un poco un signo trágico de muchas organizaciones políticas. Le pregunto, ¿su organización política, UNES, está preparado para ejercer un importante control electoral? Sí, estamos muy debilitados. Recuerda que nos robaron nuestro partido político, debilitaron nuestras estructuras, pero estamos haciendo lo posible y lo imposible, y pese a que se trabaja con voluntarios, siempre tiene un costo, porque si alguien va desde las 7 de la mañana, más temprano incluso, hasta que acabe el escrutinio 12 de la noche, tiene que darle un agua, algo tiene que darle para sostenerlo, pues, ¿no? Algunos podrán pagarse su comidita, su almuerzo, pero tienes que apoyarlos con movilización, y todo eso es extremadamente costoso. En todo caso, estamos haciendo lo humanamente posible y hasta algo de lo imposible para tener mejor control electoral, porque no confiamos en absoluto en la transparencia de estas elecciones. Y cuidado, no es solo el binomio, porque si ganamos con 40.5 en una sola vuelta, no nos van a dar ganar en una sola vuelta. Los asambleístas, ahí es mucho más fácil robar la elección, porque el tercer asambleísta del distrito 2 de Guayas, o 1, facilito, tal vez la diferencia son unos cuantos miles de votos, y es facilito adulterar eso en nada. Al digitar los resultados, alterando actas, poniéndole al asambleísta A 100 votos y al asambleísta B 50 votos cuando fue al revés. Entonces, sobre todo nuestros candidatos asambleístas, ellos deben tener su propio control electoral y estar muy atentos, y sobre todo en provincias como el Guayas, totalmente controlados los tribunales electorales por el Partido Social Cristiano, que todos sabemos, tú lo sabes muy bien, Jimmy, que son los expertos en fraude. Economista, ¿qué opina usted de las encuestas a boca de urna en un proceso electoral? Cuando están bien hechas, son muy fiables. Toda encuesta tiene su nivel de incertidumbre, pero si están bien hechas, hay un margen de error, pero son razonablemente fiables. Otra cosa es Sedato, pues. Sedato no es encuestadora, pues Sedato es una empresa que le da un plato de lenteja y te dice cualquier cosa. Yo conocí a Sedato cuando trabajaba en Ferexpo, ¿te acuerdas? El gran recinto ferial de Quito. Le dábamos gratis un local y decía que habían visitado 50.000 personas en la feria y se habían hecho negocios por $20 millones, y todo era mentira. Además que era chulquero, Bolívar Córdoba. Alguna vez me tocó presenciar una situación muy desagradable de discusión con el gerente, el dueño de Ferexpo, porque le debía una plata a Bolívar Córdoba. Entonces es la última, esa empresa es la última. Prácticamente trabaja exclusivamente para el Banco de Guayaquil a través de la empresa offshore del Banco de Guayaquil, Ibercosta. Era 80% de los ingresos venía de Ibercosta. Entonces, a esa gente no se le puede creer nada, son realmente irresponsables. Fue el único Exipol, hubo 4 o 5 que puso como ganador a Lazo en el 2017, pues fue el que publicó la prensa hegemónica, sobre todo de Coavisa, y casi incendian Quito. Por eso qué bueno lo que escuchaba,
que tú vayas a publicar el exit poll de clima social y ojalá todos sigan a Teleradio, sigan el programa de Jimmy Jairala para que tengan información veraz. Porque la prensa democrática te aseguro, pese a los antecedentes, que va a publicar el exit poll de ese datos y te lo garantizo, va a ser fraudulento, va a ser adulterado para hacer aparecer como ganador a Lasso o que no hemos ganado una sola vuelta. Economista, el día de ayer estaba conversando con un colega y estábamos hablando un poco, analizando la situación actual, cómo arranca esta última semana de la campaña, y nos trasladamos a la última semana de la primera vuelta de 2017, en donde más o menos el escenario es parecido, ¿no? El candidato en su momento de la Revolución Ciudadana iba punteando las encuestas con posibilidades de ganar en primera vuelta. ¿Cuál cree que puede ser la diferencia entre lo que ocurrió en 2017 en primera vuelta y ahora en primera vuelta? El escenario es totalmente distinto, Omar, perdona que te contradiga, porque Moreno empezó con 90% de aceptación. Fue bajando, cada vez que hablaba perdíamos votos. O sea, la mejor estrategia hubiera sido esconderlo las 2 últimas semanas a Moreno y ganábamos una sola vuelta. Pero cada vez que hablaba perdíamos votos. La tendencia era decreciente. Ahora la tendencia es claramente creciente y la tendencia de Lasso a desplomarse y de Yaco Pérez a subir un poco, no mucho tampoco, pero en nuestras encuestas ya está segundo Yaco Pérez. A gran distancia, pero está segundo. Claro, ahora, un poco especulando, no me gusta mucho especular, pero a veces en esto hay que ensayar. Si hubiera un escenario de segunda vuelta para UNES, ¿sería mejor pasar con Pérez o con Lasso? No es indiferente. Nosotros somos como los buenos equipos de fútbol. Dejamos hasta la última gota de sudor en la cancha, independientemente a qué adversario enfrentemos. Por supuesto, estudiamos al adversario y planteamos la estrategia, pero que llegue lo que quiera. Nosotros haremos como siempre lo mejor que podamos, siempre en función del pueblo ecuatoriano, y buscaremos esa victoria, no para beneficio de nosotros no buscamos nada para nosotros mismos. Mira, 4 años de persecución y me han quitado la pensión vitalicia, han puesto placa a la infamia, me han condenado por influjo psíquico y me han embargado los bienes. Un departamento que heredé de mi padre que costará $30,000, tiene 70 años de antigüedad, en la casa colectiva de Alejo Lascani Jiménez en Guayaquil, que eran del 10, entre mis 3 hermanos además, ¿no? Ya mi parte serán $10,000 y mi casita de clase media en Quito. Nosotros no buscamos nada para nosotros, todo para sacar adelante a nuestro país, para superar el desarrollo. Le buscaremos, independientemente al rival que tengamos enfrente, con honestidad, con entrega, con transparencia, buscaremos esa victoria popular. Estaba leyendo anteayer un artículo de Jaime Durán Barba en un prestigioso diario argentino y dice que a UNES le hizo la campaña todo lo que pasó durante estos últimos años, ¿no? Dice, entre comillas, que la persecución a Correa es la que ha dado lugar a que se haya generado esta ola de simpatía por el candidato Arauz. Usted, mire, que Jaime Durán nos dice que no creo que es muy santo de su devoción, pero que ¿sí leyó el artículo o qué opina? Sí lo he leído, no estoy de acuerdo. Cuidado, se minimiza o se normaliza, se naturaliza lo que hemos sufrido. No, es que así es la política. Tuvieron el poder, pudieron hacernos pedazos. Entonces así, la próxima vez nosotros tenemos el poder y lo podemos hacer pedazos y no acabamos nunca. No, lo que se ha vivido es el proceso de persecución política más grande tal vez del último siglo, de la época de Alfaro. Y respetando derechos humanos, y respetando Estado de Derecho, Constitución, cooptando jueces sinvergüenzas o cobardes, chantajeados, amenazados. Lo que se ha vivido es espantoso y no creo que, o sea, no han podido destruirnos, eso es claro, pero no creo que nos haya hecho bien porque estamos victimizados, no, o sea, nos robaron Alianza País, desmoralizaron a muchos de nuestros compañeros, ya hemos recuperado la moral, pero en un principio, cuando todos los días te publican un nuevo juicio y que todos somos ladrones y sobreprecio, hasta el más pintado, como dicen por mi tierra, se duda un poco, ¿no? Entonces no creo, sin esta persecución hubiéramos enfrentado estas elecciones en una posición de mucho mayor fortaleza. Por el contrario, la hemos enfrentado en condiciones extremas. Acuérdate que incluso demoraron más de 3 meses en aprobar el binomio y recién el 25 de diciembre tenemos binomio firme. Eso te retrasó toda la campaña, financiamiento, planificación, todo. Entonces no concuerdo en esa parte con Durán Barba. Por supuesto la ineptitud de este gobierno, por supuesto las mentiras que ya se derrumban como castillo de naipes y sí, por supuesto la persecución
y ya la gente no es tonta, después de 4 años de persecución, a Correa lo tienen que condenar por influjo psíquico, ayuda. Pero el dolor humano es muy grande y hubiera sido mucho mejor, hubiéramos tenido mucha más fortaleza si no hubiéramos sufrido una persecución tan brutal. Economista, permítame hacer una pregunta por fuera del electoral, ya retornamos al electoral. La semana anterior vivimos al interior del país momentos muy duros. Primero está el tema de la polémica que ha provocado mucha indignación, que es el tema de la vacunación. Es el primer punto, ¿no? ¿Verdad? Tenemos el caso del ministro, que él se defiende. Eso mientras Lenín Moreno se fue a Washington, no tuvo recepción en la Casa Blanca, pero sí se reunió con el señor Almagro, con la gente del BID, con la gente del Fondo Monetario Internacional, y de por medio tuvimos el asesinato de Efraín Ruales, ¿no? Un querido presentador y actor de televisión acá, actor guayaquileño, fue vilmente asesinado aquí al norte de la ciudad de Guayaquil. La gente creo que está con desesperanza, está con temor, está cabizbaja, y ahí sí lo vinculo a la parte electoral. ¿Usted cree que eso puede golpear también el día de las elecciones? O sea, ir con una desesperanza total a las urnas. Empecemos por la última parte, la respuesta es sí, esa es la estrategia para inmovilizarnos, y no la digo yo, la dice un famoso politólogo latinoamericano que se llama Jorge Bergoglio, y ahora es el Papa Francisco. Miren su última encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos, y yo la recomiendo muy intensamente, muy fuertemente que la lean, es una obra de arte. Para mí tiene 4 puntos principales: entierra el individualismo, el neoliberalismo, defiende el derecho a la migración, rescata el valor de la política y define adecuadamente lo que es el perdón, porque algunos confunden perdón con impunidad. No, perdón con memoria. La gente tiene, en un país, en el mundo civilizado, ¿cómo se resuelven los conflictos? ¿Cómo se sancionan las infracciones? Por medio del sistema de justicia. Usted puede perdonar al infractor, perdonar al opresor, pero tiene que responder a la justicia, si no tendremos muchos más opresores en el futuro. Y dice en su párrafo 15, esta obra de arte que es Fratelli Tutti, todos hermanos, sin un proyecto para todos, escúcheme, Omar, la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. No caigamos en esa trampa. Así siembran la desesperanza y nos inmovilizan. No hay salida, somos ecuatorianos, nos llenamos de complejos, no podemos salir adelante. Recuerden cómo en 10 años sí salimos adelante con un buen gobierno. Los ecuatorianos somos capaces de lograr lo que nos propongamos, que no nos roben la esperanza. Pero además dice, es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante. Todos son ladrones, todos los políticos son iguales, no confío en nadie, yo solito puedo hacer las cosas. Es que ahora solito no estás tratando de hacer las cosas, tienes la misma fortaleza, la misma inteligencia, las mismas horas de trabajo, más que antes, y te va a recontra mal. ¿Por qué? Porque necesitamos de todos, estamos en una comunidad, en una sociedad, y para eso se necesita gobierno y un buen gobierno. Ojalá hayamos entendido la diferencia entre un mal gobierno y un buen gobierno. Y te dice, suscitar la confianza aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores, la lucha anticorrupción, y nos robaron hasta la lucha anticorrupción. Oye, estos tipos de la autoproclamada, ¿cómo se llama? Comisión Nacional Anticorrupción. Ahora, algunos están de candidatos, odiadores, son politiqueros fracasados que se meten a luchadores anticorrupción con el apoyo de la prensa, si no, no fueran absolutamente nada, pero muchos llenos de odio, es evidente el odio. Entonces, el odio destruye a la persona que lo porta, ¿no? Pero destruye también a la sociedad. O sea, el primer requisito, si alguien quiere ponerse en esa situación, lucha anticorrupción, es no odiar. Es gente mala, malvada, y te puedo dar algunos nombres, algunos ya murieron. Pero en todo caso, mira lo que nos dice el Papa. Así que jóvenes, a no dejarse engañar. Nos quieren robar la esperanza, así nos inmovilizan. No sirven para nada, todos los políticos son iguales, da lo mismo votar o no votar, no me interesa quién sea gobierno, y con esa postura, ¿quiénes van a gobernar? Los medios de comunicación, pues el Universo, el Comercio, el Teleamazonas, Ecoavisa con sus titulares. ¿Quiénes van a gobernar? Las cámaras de producción, pues. Entonces ya no necesitan ganar elecciones porque con esa inmovilidad nuestra y sin importarnos quién es el gobierno, son ellos, los poderes fácticos, las cámaras de producción, los banqueros, los que nos van a dominar. Entonces te contesté la última pregunta, a no perder la esperanza, que nos roben todo menos la esperanza. Sobre vacunación me hablabas, es una vergüenza, se ha perdido el honor, la nobleza, se ha perdido la moral, ya no enfrentamos la inmoralidad. Tú tienes, Omar, inmoralidad cuando enfrentas a alguien que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Entonces es más fácil lidiar con esa persona porque lo puede hacer reconocer que obró mal. Pero la amoralidad es perder la referencia.
Y nuestras élites siempre han tenido moralidad, que también se puede llamar el excepcionalismo. Para ellos es permitido, para los que los otros es prohibido, porque te aseguro que si un funcionario de segundo rango del Ministerio de Salud se robaba una vacunita para darle a su madre diciendo que es buen hijo, ahí sí métanlo preso, crucifíquenlo. Fue el ministro, entonces no es un sinvergüenza, es buen hijo. Y los demás no tenemos madre. Entonces no hay honor, no hay nobleza, no hay valores, no hay honestidad. Mañana entonces también vamos a justificar que impida que el joven más brillante entre a la universidad y meta a mi hijo, que es un recontrabago, porque yo soy buen padre y quiero a mi hijo. Mañana soy presidente, hay una guerra, Dios no quiera, mandamos a los niños de 18 años a la guerra, menos a mi hijo, que tiene 18 años, porque yo quiero mucho a mi hijo. O sea, eso es tráfico de influencia, eso es corrupción, eso es deshonestidad. No sean sinvergüenza, pero no tienen nada de nobleza, nada de honor. Se ha perdido todo, desde la cabeza. Entonces se pudre todo el cuerpo. Perdóneme que me indigne, pero se pudre todo el cuerpo social. Sobre la visita pues, de Moreno a Washington seguramente está tramitando su refugio porque sabe que aquí no tendrá donde esconderse en Ecuador por todo lo que ha hecho. Y obviamente fue a marcar tarjeta con Almagro, dos de las peores vergüenzas reunidas, de las peores vergüenzas que haya parido nuestra América, para intentar. Mira, todo calzaba. Cuando el CNE se reunió el viernes pasado para tratar de suspender las elecciones, la visita de Moreno a Almagro. ¿Para qué? Para pedirle permiso, suspender elecciones. Y, otras circunstancias que se estaban dando que ratificaban la hipótesis de que querían atrasar las elecciones. Sobre Efraín Ruales, mi abrazo solidario, lo he dicho en varias entrevistas, a su madre, a su familia, es escandaloso, pero todos los días está muriendo gente por sicariato. Algunos me han criticado, creo que Jimmy hizo un comentario y me ha mandado en Twitter, porque yo no conocí a Efraín Ruales, me duele la muerte de un joven, pero me duele la muerte de cualquier joven. Y hay todos los días sicariato. Ojalá también que cuando asesinen al heladero, lo publiquen por los medios de comunicación, hagan una gran noticia, porque todas estas son tragedias. Mi saludo solidario a la madre Efraín Ruales, es una muestra más, no la única muestra, fue alguien célebre, famoso, del nivel de inseguridad en que estamos viviendo. Culpa directa, Omar, Jimmy, audiencia, culpa directa de este gobierno. Yo no soy irresponsable, no soy mediocre, no necesito hundir al resto para sobresalir, pero esto es culpa directa de Moreno. Destruyeron toda la institucionalidad de seguridad y muchos aplaudieron. El Ministerio de Seguridad, que coordinaba todas las instancias de seguridad. Seguridad no es solo policía, es inteligencia, es ECO911, es Fuerzas Armadas, es Fuerzas Armadas colombianas. Teníamos las Conbifron, las Comisiones Binacionales de Frontera, de eso estaba encargado el Ministerio Coordinador de Seguridad. Lo destruyeron. Bravo, Correa tenía un estado obeso y miren cómo está adelgazando. Luego, el Ministerio de Interior, que antes era todólogo, el Ministerio de Gobierno, lo habíamos convertido solo en Ministerio de Seguridad Ciudadana, se lo dieron a María Paula Romo. Para darle poder a esta mujer perversa, eliminaron la Secretaría de la Política, la que se encargaba de tratar con los asambleístas, con los gobiernos locales, y le pasaron todas esas atribuciones a María Paula Romo para que nos persiguiera, para repartir hospitales, para comprar conciencia en la asamblea. Eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de la rehabilitación social. Las cárceles son un desastre. Entonces, esto es culpa directa de este gobierno nefasto, sobre todo por acumular las competencias y el poder a una mujer perversa, de lo más nocivo que ha tenido nuestro país, María Paula Romo, que se dedicó a la politiquería, a repartir hospitales, a perseguir a Correa y se olvidó de la seguridad ciudadana, y aquí tenemos las consecuencias. Lloramos lágrimas de sangre. Yo solo le pido a la ciudadanía, prohibido olvidar. Verifiquen lo que le estoy diciendo. Jimmy, te ruego verificar lo que les estoy diciendo. Pero si es verdad, prohibido olvidar, porque hemos pagado muy caro la irresponsabilidad y la politiquería de esta gente. Economista, la Corte Constitucional hace 2 o 3 días máximo decidió no dar paso a la consulta popular que planteaba el abogado Nebot, y que pues la idea era que aparezca en la primera, o si había segunda vuelta, o si la hay segunda vuelta. ¿Tiene algún comentario que hacer al respecto? ¿No le genera algún tipo de buena sensación en la actuación de la Corte Constitucional, a la que ya acusan de tener un sesgo ideológico y regionalista? Sí. Pero qué va, están locos, pues si ahí el requisito era ser anticorrista, era Correa, poco es mediocre. Una Corte Constitucional 14-20, claro, mejor que la fiscal 10-20. A la fiscal, tú la has escuchado hablar, ¿no? Ya es un gran logro que articule unas palabras, y le pusieron 30 sobre 30 en expresión oral para hacerla ganar el concurso. O sea, todo fue trampa.
esto es la herencia del Trujillato y tenemos una Corte Constitucional menos que mediocre. El requisito fundamental era ser anticorreísta, está totalmente en función del gobierno y de los poderes de turno. Que le haya rechazado la consulta popular a Nebot, pero era una consulta de ni sé cuántas preguntas, pues. Nebot quería gobernar, tú sabes lo que es manejar 14 preguntas, más aún con las elecciones generales, el costo, la confusión, la organización. Entonces no he leído los argumentos constitucionales para rechazar esa consulta, pero obviamente era zapada criolla de Nebot para impulsar su partido, para mantenerse en vigente políticamente, pese pues a que no se necesita para mucha esa reforma una consulta popular y que hubiera sido extremadamente costoso para el pueblo ecuatoriano. Economista, este fin de semana la revista Semana de Colombia publica un reportaje en donde insinúa que el ELN ha financiado la campaña del candidato correísta con una serie de alias, con una serie de supuestos, pero supuestamente extraídos de una computadora de uno de los líderes abatidos en octubre anterior por el ejército colombiano. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene? ¿Cuáles son los contactos que ha tenido con el ELN? Sobre todo también cuando se dieron las negociaciones también aquí en Ecuador, si ha tenido algún contacto con algunos líderes de este movimiento guerrillero. Una primera reflexión. Y me han dicho 3 años que, de acuerdo al informe del BID que nadie ha visto, nos habíamos robado 70 mil millones de dólares. Entonces nos robamos 70 mil millones de dólares, pero el ELN nos tiene que dar 80 mil dólares para la campaña. Para que vean lo ridículo que son. Ni siquiera se ponen de acuerdo para mentir. No, mire, van a intentar lo que sea, están desesperados y son tan tontos que no engañaron 4 años al pueblo ecuatoriano y creen que lo van a engañar en una semana. La misma cantaleta, telenovela repetida, como cuando me sacaban a mí en todas las elecciones que me financiaban la FARC y nunca pudieron probar nada porque no era verdad. La misma tontería. Quiero decirle que Semana, que era una revista muy seria, hace 2 años fue comprada por un grupo financiero, Gilinski, uribista. Entonces se ha convertido en avistazo el Ecuador, un paquín, ¿no? Sin la menor seriedad, en defensa de las élites locales, en el caso de Semana, el uribismo. Entonces eso no tiene ninguna seriedad, es una gran payasada y una muestra de desesperación. Y con respecto a tu pregunta, yo conocí a los del Ejército de Liberación Nacional cuando, a pedido del presidente Santos, se dio del territorio nacional una hacienda muy aislada, muy bajo perfil, para empezar las negociaciones de paz, para contribuir con la paz en Colombia, con la delegación del gobierno. Y me reuní con la delegación del gobierno y con la delegación del ELN, y es la primera y última vez que me he reunido con alguien del ELN. ¿Usted alguna vez había escuchado al señor Uriel? Ni en mi vida, pero son las tonterías de siempre. Además, que verá, pues cuando revisen, fueron como las computadoras, supercomputadoras de Reyes, que fue un bombardeo, fue lo único que sobrevivió intacto, ¿no? Las computadoras de Reyes, son las mismas tonterías para, como no tienen de qué acusarnos, inventar infamias, pero no le va a dar resultado, ya la gente no come cuenta. Es decir, usted considera que esa supuesta filtración no es legítima, ¿no? No es real, no existen esos documentos. Es un trabajo, hasta le diría, burdo de inteligencia. Verá que cuando se revisen bien las cosas, todo es mentira. Mire, usted siempre ha dicho, o mejor dicho, no usted, Arauz siempre ha dicho, que en un eventual gobierno de él y Rabascal y Carlos Rabascal, usted va a ser su principal asesor. Efectivamente, ese es el papel que usted va a hacer, que usted quiere hacer, economista Correa. Yo quiero hacer el papel en que sirva a mi patria, pero ojalá manteniendo mi plan de vida. Mi plan de vida es estar con mi familia en Bélgica. Entienda, mi familia está en Bélgica, mis hijos, mi esposa, ¿ya? Ellos, mi hija está estudiando, más que en Bélgica, Europa. Mis 2 hijas, una está haciendo un doctorado y la otra está trabajando. Entonces mi familia es mi fundamento, y seguir con la vida académica, básicamente escribiendo mis libros, que los hubiera acabado si no hubiera tenido que levantarme cada día los últimos 2-3 años para ver qué nueva acusación me han presentado, ¿no? Tengo más acusaciones que el Chapo Guzmán, Pinochet y Al Capone juntos. Entonces, y tengo que aceptar muchos trabajos. Ahorita estoy en México, invitado por la UNAM para un ciclo de conferencias por trabajo, para pagar abogados, ¿no? He gastado unos $200,000 en abogados. O sea, esta es la maldad de esa gente. O sea, ya es su fanatismo, ya ni siquiera le importa su buen vivir, porque ellos también se destruyen, sino el mal vivir de aquellos a los que odian. Ya
ya es algo irracional. Pero en todo caso ese es mi plan de vida. Y puedo asesorar, si Andrés quiere, a la distancia, ¿no? Para mí sería muy complicado regresar a mi país, al menos en el corto plazo, porque mis hijas, mi hijo, mi familia está en Bélgica, e incluso pues mi hijo recién empezó la universidad, ¿no? Claro, las últimas una o dos consultas. Usted ha dicho 2 o 3 veces que lo he escuchado que para usted sentirse reivindicado por la justicia del Ecuador, usted no quiere indulto de la Asamblea y que si usted vuelve, la vía no es el indulto, se ratifica en que no es el indulto. Pero ¿Cuál sería? ¿La nulidad? Yo nunca he dicho que quiero ser reivindicado. ¿Reivindicado de qué? Si me hubieran hecho daño, no estaríamos pues donde estamos. ¿Quién? Hasta prohíbe mi imagen del terror que me tiene. Mi voz, ¿cómo saben que es mi voz? Los jingles que diga Correa presente, cuando mi hermana es Correa también encabeza la lista nacional. ¿Qué mejor reivindicación que el cariño de todo un pueblo pese a 4 años de persecución, difamación? No es soberbia, no necesito ser reivindicado, la historia, ya el presente pone las cosas en su lugar y la historia las pondrá aún más, porque con esta brutal persecución, que la puede ver hasta un invidente, lo que han hecho es indebidamente inmortalizarme, hacerme pasar a la historia como un político honesto perseguido por los corruptos verdaderos. Pero en todo caso, ya en la parte jurídica, indulto es reconocer un delito que no ha existido. Yo no solo que digo que yo no tengo nada que ver, no ha existido. Muéstreme un contrato que se haya dado a cambio de dinero. No existe la materialidad del delito, así de burdo, es el caso soborno. Pero además, para tratar de vincularme a mí, ha sido influjo psíquico que existe en la cuestión penal. Pero usted puede manipular psíquicamente a un adolescente, a una persona vulnerable. Es que puede manipular psíquicamente a toda una organización criminal. ¿Y cuál es la organización criminal del gobierno nacional? Ministro, secretario, asesor jurídico. Es de risa, es de reírse. Puede manipular psíquicamente a empresarios que ni conoce, ni Tony Camo, pues, ni la Guga Ayala. Ya es de risa. Pero en todo caso, mire, yo creo que cuando cambia la situación política, jueces honestos que los hay, y nos darán la razón, se necesitaba jueces heroicos, eso sí no lo tenemos, porque por ejemplo en la instancia de casación, 2 jueces no daban la razón. El tercer juez, ayer, era un delincuente, puesto ahí por Marco Troya en Los Ríos, se filtró, le pasó el informe, el borrador que nos daba la razón, aceptaba la casación a Diana Salazar amenazó a los jueces, habló con María Paula Romo, habló con sus periodistas, sicarios de tinta, sicarios de micrófono como Carlitos Vera, sacaron hasta la foto de los jueces donde vivían, les mandaron drones y se amedrentaron los jueces. Tal vez jueces honestos, pero no jueces heroicos. Cuando pare la presión política y mediática, esos jueces honestos probablemente hagan lo correcto, porque siempre hay recursos de revisión en cuestión penal. Y por si acaso, como ya están cambiando los vientos, en los próximos días presentaremos pruebas contundentes, por ejemplo, de cómo se forjaron las pruebas contra Jorge Glass en el caso de Brecht. 3 años preso, con COVID. Y demostraremos las pruebas forjadas desde el propio Lenín Moreno, que tendrá que irse preso solo por eso, entre otras tantas cosas. Pero en todo caso, si es que no se hace nada a nivel nacional, se lo doy firmado, Jim. A nivel internacional ya le estamos ganando todo, pero lo vamos a arrasar, porque es cantinflesco lo que hemos vivido. Además de que el pecado capital, por ejemplo, en el sistema interamericano son jueces temporales. Eso es como tribunales especiales. Y como votaron 70% de la Corte Nacional y pusieron a dedo los reemplazos con el requisito que odian a Correa, de los 10 jueces que tuvimos en el caso Soborno, 7 son jueces temporales. Averigüe, pregunte, en el sistema interamericano ese es el pecado capital. O sea, no tienen posibilidad de ganar, lo vamos a arrasar. Más temprano que tarde se derrumbará toda esa patraña sobre ellos mismos. Bien, muchas gracias, economista Rafael Correa, por estos minutos de su tiempo. Gracias a usted, Jimmy, Omar. Igualmente, y un abrazo a Guayaquil, a Guayas, a la patria entera. Muchas gracias por esta oportunidad.